Bueno, aquí vamos a empezar viendo una serie de utensilios que se utilizaban hace ya muchos años para el campo. Este rincón especialmente para la era, la trilla, los viergos, la vierga, la pala y demás, que se utilizaban para separar el grano de la paja, del trigo, de la cebada y demás. Un complemento está en esta vitrina, es decir, tenemos la criba para cribar garbanzos, trigo y demás, el escobón y la hoz para secar, el almucafre para escardar y demás, y el esparto y la maza para hacer las cuerdas. Tenemos un balancín de un carro para tirar los mulos de él y es un complemento de todas las actividades. Por supuesto que se utilizaban muchos más utensilios, pero esta es una representación de algunos de ellos. Aquí tenemos una representación de varios utensilios de distintas categorías, de distintas clases, que es utensilios de carpintero, de los taladores del campo, de cortar árboles. Tenemos un yugo también para tirar las yuntas de los mulos. Y tenemos para hacer agujeros, cortar árboles de gran tamaño, la sierra para cortar madera. Tenemos aquí rizadores de pelo para rizar el pelo a la señora y a la señorita, las máquinas de pelar y las navajas de afeitar, la lena para hacer balas, para ponerle a los cerdos una grapa en el testuzo y demás, y llaves inglesas y demás. Esto, como digo, es una pequeña representación también de distintos instrumentos que se utilizaban antiguamente. Aquí está el arao de voltereta, que es posterior al arao de madera de punta, y una serie de campanillas que se utilizaban para engancharle a los mulos y los burros para cuando estaban en el campo. Esto eran unos cencerros y unos cascabeles tanto para los animales grandes como pueden ser las yeguas, caballos y demás, los animales más pequeños, las ovejas y los yuntas de mulos cuando se enganchaban al arao. Tenemos el yugo, que es de bueyes, que es distinto al de mulo, y también se utilizaba para el tiro de arao o de otras carretas o demás. Esto es un aparejo para el transporte de personas que se le ponía normalmente a las yeguas o a los caballos y también iba acompañado por unas polainas que era para reservarse la parte de abajo de los pantalones y unas espuelas que se utilizaban en el tacón de la bota para dirigir al animal que se llevaba debajo. Aquí tenemos unas alforjas de tela de transporte de las cosas que se compraban y se llevaban principalmente a los cortejos y demás. Aquí tenemos un cerón que tiene dos cántaras grandes en las que se transportaba el aceite. Como podéis comprobar, estamos ante el rincón de la matanza. Tenemos una serie de utensilios que se utilizaban para desde matar el cerdo, que es el banco aquel, luego para pelarlo en la alteza, que se le ponía agua caliente, con aquellos dos instrumentos que son cucharas para pelar, se ponía y se limpiaba la piel y los pelos. Se colgaba en aquellas dos partes de arriba de los palos, que son los camales, se ponía extendido y allí se abría y se repartía, se distribuía todas las partes de eso. Aquí tenemos la máquina para hacer el chorizo, salchichón, para picar la carne, hacer la morcilla, que la morcilla se hacía con la cebolla y la sangre del cochino. Tenemos la caldera donde se cocía la cebolla y después la morcilla. En esta sartén se podía freír el chorizo, la morcilla, el lomo y demás. Y luego para almacenarlo se utilizaban una serie de orzas
que podían estar dedicadas a chorizo, morcilla y demás. La parte para secar tanto el chorizo, la morcilla como el salchichón, se utilizaba unas cañas largas y se colgaban y se tenían varios días para que estuvieran en condiciones de ser utilizados para comerlo. Aquí en el centro y abajo tenemos unas balsinas, son instrumentos de madera que se les ponía a los mulos y burros encima para poder transportar el trigo, los haces de trigo o bien los erpiles de paja y para llevarlo a los pajares. También para transportar la paja teníamos unas redes grandes y otras más pequeñas. Esta es la grande que servía para transportar la paja tanto en carros como en los primeros tractores agrícolas que había. La mayoría de las cosas que hay aquí son instrumentos hechos de pleita que servían tanto para transportar pequeñas cantidades de grano como para transportar al campo la comida de la gente que iba a trabajar en el campo. Es una pequeña muestra de los distintos recipientes de cerámica que se utilizaban antiguamente para comer en las casas y guardar pues algunos platos típicos de cada casa. Aquí tenemos unos platos que están hechos con pintura y luego unos recipientes y unos lebrillos que servían para depositar las distintas partes o bien del cerdo o bien de los platos típicos de cada hogar. En todos los cortijos, en todas las casas, o en muchas de ellas, existía el horno. El horno era para hacer pan y para hacer distintos dulces caseros que se comían en los distintos hogares. Aquí tenemos un sedazo, que es una especie de criba para cribar la harina, y poder hacer el pan y los distintos dulces. Aquí tenemos una pala de hierro que es con la que se sacaba tanto el pan como los dulces cuando el horno estaba caliente. Siguiendo con el hogar, aquí tenemos las planchas, las famosas planchas de ascuas y otras que se ponían en la lumbre para calentarse y los típicos molinillos de café. Tenemos varios molinos de café, se molía y se utilizaba para tomarse. Las luces que existían antiguamente en las casas, aquí tenemos un carburo y los típicos candiles que se utilizaban con aceite y unos algodones que se llamaban torcías y eran los que daban luz a los distintos hogares que antiguamente, pues como ya se sabe, no existía electricidad, principalmente en los cortijos, y se utilizaban para alumbrar. Una pequeña muestra de cosas de cobre, de recipientes de cobre, como pueden ser tanto las calderas como las perolas o los calderos de cobre y los casos que se utilizaban también para las distintas formas de cocinar en la cocina antigua. Tenemos los típicos almirés, que serían para moler muchas cosas, muchos condimentos. Y aquí es un brasero de cobre que también se utilizaba para calentarse con las ascuas provenientes de las encinas y demás que se preparaban en el fuego de las chimeneas. En la mayoría de los hogares, tanto en el campo como en el pueblo, se hacía el queso manual, de forma manual. Aquí tenemos una quesera y se calentaba la leche, se le añadía una cosa que se llamaba el cuajo y al ponerse un poco más duro se apretaba en estos moldes que podían ser tanto metálicos como de pleita. Por aquí se caía a un recipiente y era el desecho de la leche. Los quesos, una vez que llevaban unos días en estos recipientes, se sacaban, se salaban y se ponían a secar en distintas tablas que estaban hechas para el efecto.
Aquí tenemos las medidas que se utilizaban en el campo para medir el grano. La media fanega, la cuartilla, el celemín, el medio celemín, y luego para pesar también tenemos la romana, las típicas romanas con su pilón muy antiguo, y la balanza. Aquí tenemos unas vasijas que son unas cántaras más grandes, más pequeñas, que se utilizaban para transportar el aceite o tenerlo almacenado en casa y utilizarlo en la mesa. Tenemos unas medidas de madera que eran la vara y la media vara. En muchos hogares de nuestro pueblo y de nuestros cortijos se hacía un vino casero llamado mosto. Esa es parte de una prensa para hacer el vino y unos capachos que se utilizaban para estrujar la uva. Tenemos varios recipientes aquí donde una vez que se hacía el vino se echaba, se colaba y luego se almacenaba en estas garrafas grandes para mantenerlo sin moverlo, para que estuviera en buenas condiciones. Y luego se distribuía en pequeños recipientes para ser servido en la mesa o cuando era necesario. Aquí tenemos algunos instrumentos antiguos, que muchos de ellos eran primero del siglo XX, y que tenemos la bandolina, el clarinete de madera, el saxofón, que data del año 1900, la tuba y un acordeón argentino llamado bandoneón. La trompetilla, que servía para llamar a la comida cuando los trabajadores estaban en el campo, y unas castañuelas que eran primero del siglo XX, también muy, muy antiguas. Aquí está la primera máquina de escribir que se utilizó en el ayuntamiento de Illora ya hace varios años. Es una máquina muy pesada de la marca Olivetti que la utilizaron distintos funcionarios y que luego al no servir pues me la cedieron para mí. En el rincón de la música y la fotografía podemos observar 3 aparatos de radio, uno de ellos eléctrico y 2 de pila. Este fue uno de los primeros que se utilizaba en los cortijos para oír la música, y este fue de corriente ya. Tenemos varios discos de Los Relámpagos de Karina o de Manolo Escobar o de Joan Baez, que es típico de música un poco ya antigua. Tenemos también el típico tocadiscos de los discos de vinilo y un televisor que fue uno de los primeros televisores que aparecieron, y tiene una particularidad, y es que para poder verlo todavía sirve, todavía se puede utilizar. Hay que enchufarlo a una batería del tractor. Entonces se utilizaba en los cortijos para que toda la gente de todos los cortijos de alrededor pudieran ver las corridas de toros o los partidos de fútbol. En esta vitrina podemos contemplar una muestra de los periódicos que se hacían, del conocido ideal que se hacía en tiempos de la Guerra Civil Española, 1936-1939, con noticias tanto a nivel nacional como local. Tenemos también una de las primeras guías telefónicas que se utilizó en la provincia de Granada, y aquí tenemos un material escolar que utilizaban los niños cuando pequeños. Tenemos los famosos enciclopedias Álvarez, primero, segundo y tercera enciclopedia, y luego distintos libros de lectura, aritmética, geografía y demás. Es original las pizarras con las que se escribían antiguamente, con el famoso pizarrín y la forma de borrar, y se volvía a escribir otra vez. Tenemos un tintero con la tinta y unas plumas que servían para escribir, y no siempre salía una letra buena porque de vez en cuando se podía derramar la tinta, pero no existía el bolígrafo y era la forma de escribir. Tenemos también la predicción del tiempo con numerosos almanaques famosos como el zaragozano,
los distintos editoriales de la época, como es la Codorniz, y libros típicos antiguos de primero del siglo XX y últimos del siglo XIX. Podemos contemplar aquí una serie de juguetes que utilizamos cuando nosotros pequeños, mi familia, mi hermano y yo, y tenemos para la construcción de coches y carros y demás, los columpios, los famosos helicópteros, la pistola, un barco, los palillos de tambor y los distintos tebeos que también había en la época. Aparte, aquí tenemos una pequeña jaula que nos dedicamos a coger unos bichitos llamados los grillos que cantaban de maravilla y le echábamos de comer en esa pequeña jaula de hierro. En esta vitrina podemos contemplar varios objetos del hogar que había en la mayoría de los hogares españoles y existen todavía hogares de nuestro pueblo también. Tenemos los famosos mosqueros, que antes, como no había unos cosas para desalojar las moscas y matar los mosquitos y demás, pues se utilizaban moviéndolos para echar las moscas fuera de la casa. Tenemos la famosa máquina de coser de mano, el bastidor para bordar, el recipiente de mimbre, que es el famoso tabaque, que era el cesto de la costura, los quinqués para alumbrar también cuando se estaba cosiendo o se estaba haciendo cualquier pieza o bordando. Esto es una pequeña muestra de muchas cosas que en todos los hogares existen, pero que hay que tenerlos guardados para poner en algún momento poder darlo a conocer a la gente que siente curiosidad por todas estas cosas. La mayoría de estas cosas que habéis visto aquí son que teníamos nosotros en la familia y algunas donaciones que he recibido.